Don José. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, jueves 4 de octubre. Usted sabe que las mascotas le alegran la vida a una. Sí, hombre. Yo tengo un husky que lo quiere más que a mí y maneja y manda más que yo. Eso pasa. Sabe como gente. Come como quiere, a la hora que quiere. Tú no le puedes dar una comida si no es en el orden que él está acostumbrado. Toma. Usted tiene que dar una galleta, la comida de pegolita y carne. Si tú le saltas una, no se la come. Bueno, pero lo entretiene. Hombre. Cuide de su mascota. Oiga, una recordación del 3 de octubre. Usted sabe que cuando se dio ese golpe, nosotros estábamos exilados en los Estados Unidos y se produce el golpe y uno de los grandes problemas que tuvo para la decisión final en los Estados Unidos fue que ni el presidente de los Estados Unidos, Bush, ni Reagan, no me recuerdo, el 3 de octubre, ¿quién es? ¿Era Bush? Sí, Bush. Bush. Y de ahí fue que le cayó en pandilla a todos los Estados Unidos al señor Bush. No se encontraba en la capital, en el DC. En el DC, sí. Ni estaba tampoco el secretario de Estado. Y asumieron la discusión de esto los senadores Kennedy, Kerry, D'Amato, republicano, Alfonso D'Amato. y el senador Helms, también republicano, en defensa de los muchachos que estaban alzados. Al no haber una decisión de arriba, entonces el golpe pasó por donde tenía que pasar. Yo recuerdo que esa mañana yo conversé por teléfono con el capitán Balma, que después fue puesto preso, torturado y tirado en las cárceles, le rompieron la cabeza, en fin. Quiero rendirle un testimonio a esos muchachos que murieron, fueron asesinados allí, porque Giroldi en realidad al final titubeó. Era él o Noriega y se decidió por Noriega y al final se decidieron fue contra él. En una conversación de tú a tú con alguien que maneja la inteligencia como la manejaba Noriega, pues siempre perdía. Porque el tipo embaucado, era un Máster. Un máster. Él era de los grandes espías del mundo, no era como... Sí. Bueno, de todas maneras, fue el hecho trágico que marcó para siempre el destino de las Fuerzas de Defensa. Ahí se murió la estructura que se llamaba Fuerzas de Defensa. Pero bueno, vamos al campo internacional. Quiero que les presten mucha atención a las cosas que les voy a decir. Porque ayer estuvo en Panamá el Fondo Monetario Internacional. Y como si estuviera escuchándonos a nosotros, le habló al gobierno de Panamá de las cosas que yo todas las mañanas les converso a ustedes. Y por eso nosotros tenemos un segmento del problema internacional por los efectos que él tiene en nuestro país. La primera cosa que les quiero hablar es de la tragedia de Indonesia. Allá en la isla esa de Celebes, de Indonesia, en donde el tsunami, primero el temblor, el terremoto, son varios. Después el tsunami que se generó y ahora hay dos volcanes. Dos volcanes. Las imágenes que nos llegan de allá son escalofriantes. Destrucción total. Más de 400.000 personas en estado... Miren las imágenes que le estamos presentando y eso es nada con respecto a cuando entró el agua. Mira, ahí está. Ahí está. Es asombroso lo que ocurrió allí, pero además de eso, más de 1.400 muertos, la destrucción de toda esa área, de esa isla, y los volcanes después, como si fuera poco. Nuestra solidaridad con el pueblo de Indonesia. Vamos a recordar que en el tsunami del 2003, el mundo incluso... Fue en diciembre, en Navidad. Sí, el mundo incluso, pues, su eje de rotación se movió. De la fuerza. De la fuerza. Un volcán serie 9, igual. Esta zona en el siglo XIX, pues, hizo erupción un volcán que fue una de las erupciones más violentas de la historia. Fíjense lo que pasó ayer en Costa Rica. Salto de allá para acá, para el continente, porque me voy a volver nuevamente para Asia, por la importancia de lo que está sucediendo. En Costa Rica, la huelga sigue. ¿Te acuerdas que le dije que lo peligroso, esa huelga es la huelga más grande de la historia reciente de Costa Rica de los últimos 20 años, más larga. Y ayer a alguien se le ocurre pasear al presidente de Costa Rica en medio de las manifestaciones. Hay que tener ciertos niveles de prudencia. Cuando una huelga llega a esos niveles, el nivel de ofuscamiento, el nivel de tensión es muy alto. Sí. Hay cansancio, pero hay desesperación. Entonces pasean al presidente Alvarado
Óscar Alvarado, y se ha creado un tumulto. Ese hombre salió vivo de ahí por casualidad. Yo Por lamento milagro. mucho, porque yo tengo un gran aprecio por el pueblo costarricense, tengo un gran aprecio por la institucionalidad costarricense, y me duele realmente que Costa Rica esté en esta situación y que precisamente la fragmentación política que se ha generado allí por el desencanto político. Eso es lo que realmente llevó a Costa Rica a esta situación, el desencanto con el Partido de Liberación y con la socialdemocracia, social cristiano. Esa ruptura de bipartidistas sin haberlo llenado, porque se fomentó la campaña de los que llamo yo los apolíticos, que lo que quieren es destruir el sistema y entonces queda el sistema en manos de ellos, los que eran apolíticos, que en realidad se desarrollan campañas de paternalismos o de nacionalismos o de clientelismo, que lo que hace que al final destruye la nación. Ojalá Costa Rica logre encontrar el camino correcto y pueda recuperarse de esta situación. Mientras en Brasil estamos a pocos días de ir a la primera vuelta, que es el domingo se recupera un poco la candidatura de Haddad, con unos 2-3 puntos ayer, pero la contienda marcha como líder de la contienda, el ultraderechista, candidato de la ultraderecha, con 31 puntos y 23 de Haddad. Todo parece indicar que habrá una segunda vuelta y tendremos 15 días de polarización total y absoluta en Brasil. Allí va a haber, si gana la derecha, con este caballero va a haber una radicalización de las medidas antipopulares. Si gana la izquierda, viene la venganza. De todas maneras, Brasil está atrapado en una situación muy compleja. Y fíjese que esa es una de las economías más importantes, la más importante de nuestro continente. Y no se merece el sitio donde se encuentra. Igual está Argentina, con todas las medidas que se están tomando, y la situación de los trabajadores y de los asalariados en Argentina es desesperante, para no decir lo menos. Mientras en Perú, la Corte Suprema de Justicia toma la decisión de eliminar el indulto a Fujimori y lo andan buscando para ponerlo preso de nuevo. Entonces fíjese cómo es la historia. Cuando Fujimori llegó a la presidencia, porque en Perú en esa época había dos vueltas, todavía existe, Fujimori llegó de segundo y de primero llegó Vargas Llosa, ¿se acuerdan? En 1990. Y estaba Perú atrapado en la vorágine de la guerra criminal que Sendero Luminoso le había montado. Entonces recuerda aquellos... No solamente lo de Sendero Luminoso, sino que también estaba en medio de una crisis económica brutal, profunda del primer gobierno de Alan García. Que fue un desastre. Entonces, Fujimori llega y rescata al Perú. Lo rescata. Y fue el que liquidó el maoísmo armado y estabilizó al país, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino también económico. Pero se queda atrapado porque adivine por quién. Por un oficial de inteligencia, Vladimiro Montesino, oscuro, tenebroso, y monta toda una red de espionaje que era innecesario para Fujimori, porque él tenía no solamente el apoyo de Perú, el apoyo del mundo. Y lo llevó a un camino de tortuoso, de chantaje, de guerra sucia, y quedaron todos presos. Ese es Perú, que hoy se encuentra en medio de una situación complicada, para no decirlo menos. Mientras, mire lo que pasa en el mundo en donde están operando los grandes imperios. Rusia, que se ha convertido en un eje importante y un actor de primer orden en el Mediano Oriente y en el Oriente con su alianza con la República Popular China. Fíjense lo que hace Rusia ayer. Putin se propone él y propone a Rusia como capital de mediación para el conflicto palestino-israelí, porque los palestinos ya han rechazado a los Estados Unidos, que era el mediador oficial de esa región. Mire cómo el aislamiento lleva a los Estados Unidos. Rusia propone. Israel, que el primer ministro de Israel estuvo en Rusia, a Israel le conviene tener lazos geopolíticos con Rusia por el peligro que Rusia significa para Israel. Israel tiene quizás el ejército más importante de la región del Mediano Oriente, él con los árabes. Pero cuando la ecuación entra a Rusia, no hay duda de que Israel sigue siendo una potencia militar, pero no de la capacidad para enfrentarse a una superpotencia. Podrá hacerle un daño terrible a Rusia, pero Rusia lo liquida.
Entonces, los israelitas han sido siempre inteligentes en saber manejar su relación con Rusia. Bueno, ahora el aislamiento de los Estados Unidos, al Trump tomar medidas que han levantado la antipatía en Palestina, Putin se ofrece como mediador. Y precisamente la presencia de Rusia en Siria. Siria era un elemento que fue llevado a esta guerra. ¿Se acuerdan que nosotros le presentamos un diagrama? Siria tenía la idea, los que me intervinieron allí, era romper a Siria, destrozarla, como hicieron con Libia. Pero la presencia de Rusia impidió el modelo ese. Y entre Rusia y el gobierno de Bashar han recuperado el 85% del territorio nacional y se mantiene Siria como un Estado. Influenciado por la presencia de Irán, que está dentro, Turquía, que está dentro de Siria, y Rusia, que está dentro de Siria. O sea, el peligro se ha intensificado, la tensión crece en esa región y los Estados Unidos se aíslan. Eso es lo peligroso, cuando un poder tan importante de equilibrio en el mundo como los Estados Unidos se aísla. Pero continuando con eso, en la mañana de hoy amanece el Mar de la China con ejercicios militares norteamericanos. Los Estados Unidos exhibe el poderío militar de ellos frente a China, llevando a una categoría de un escalón más, la confrontación ya no comercial, sino la confrontación de carácter bélico. En el momento en que este domingo estará llegando a Corea del Norte el secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo. ¿Y cuál es el problema que hay allí? Que esta confrontación ha hecho, por ejemplo, que la República, ahí está, eso que ustedes ven allí, bueno, ese es el mar, pero ahí hay barcos norteamericanos ya. ¿Qué hizo China ayer? Dejó de comprar petróleo a los Estados Unidos. ¿Y a quién le está copiando el petróleo? A Irán. A Irán. Mire cómo amaneció el precio de petróleo hoy, lo tengo aquí anotado. 86.15 el Brent, rumbo a los 90 y una vez que se monta allí, para 100. Sí. El más alto del 2004, 14, perdón. 14. El Texas terminó en 76.21, todos en alza. Y Putin le recuerda al señor Trump, es tu política la que tiene el petróleo alto. La presión de Putin para Irán ha hecho que Irán no entre al mercado comercial. Entonces, ¿quién le está comprando ahora? Rusia. ¿Qué le paga en China? ¿Qué le paga en China? En el petroyuan. Que ahora Irán convierte su dinero en la bolsa de Shanghai en oro. Para que vea usted cómo el aislamiento, estas medidas no funcionan cuando hay otros imperios. Sí. Y entonces la lógica de los imperios no es la lógica nuestra. O sea, la lógica de los países pequeños. ¿Por qué tenemos que tener todo esto en consideración? Y se los voy a traer de vuelta. Cuando el Fondo Monetario Internacional estaba aquí ayer en Panamá, le advierte al gobierno de la República de Panamá y a Panamá en general, porque no solamente es, que uno de los factores de riesgos importantes en el mundo, para Panamá, es esta confrontación global que está aumentando el valor del dólar y haciendo a Panamá menos competitiva porque es más cara en prestación de servicios y está bajando el nivel de comercio y de economía en el mundo. Y eso va a tener efectos en Panamá. De manera que todas estas cosas son importantes que le prestemos atención porque el manejo de nosotros en esta coyuntura internacional tan complicada, pero llena de riesgos, pero de oportunidades, nos lleva a nosotros a tener que mirar con mucho más cuidado. Ahora yo le voy a dar la vuelta, le voy a hablar sobre, ¿se acuerda que le estaba hablando de la presencia en Panamá del presidente de la Asociación de Inversionistas Privados, que es un organismo internacional de los Estados Unidos? Bueno, ayer nos estaban escuchando. Y a la vuelta le pongo en pantalla la carta de una de las empresas que están interesadas en trabajar con Panamá. En los Estados Unidos hay interés de invertir en Panamá. A la vuelta vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre lo que está pasando con Ricardo Martinelli, la moción que pusieron los abogados de Ricardo Martinelli que suspende la decisión del penal de aislar a Ricardo Martinelli y todos los impactos de todo lo que está ocurriendo en el plano político. Hay un nuevo comunicado de NG Power. Todavía siguen ese peregrinaje. Todavía no se resuelven los problemas, ni de NG Power ni de Martano. A la vuelta, vamos a ver el escenario nacional y cómo encaja. ¿Y qué fue lo que el Fondo Monetario dijo? Acuérdense que hay gente que ha hecho plegarias de no mentir. ¿Se acuerdan que dijeron? No mentir. No mentir
no robar, no robar y no traicionar. no traicionar la patria. Bueno, vamos a darle los números que dice el Fondo Monetario, lo que dice el Fondo Monetario, qué fue lo que ellos están planteando para la economía panameña, porque eso es lo que tenemos que estar discutiendo en este momento. Y resolver el problema de la justicia, para no estar atrapados en una guerra que nos va a llevar al despeñadero. Así es.